Hola gente, soy JurassicFan95 y bueno, estaba yo ayer tranquilamente pensando en cuál podría ser mi próximo vídeo y la verdad hoy me apetecía hablar de algo que no fuera directamente Jurassic Park o Jurassic World, al menos por esta vez, y me propuse hablar de algún tipo de videojuego reciente o que se haya anunciado recientemente de dinosaurios. Y bueno, hoy voy a hablar de Goner. Goner es un videojuego de terror y supervivencia con dinosaurios que aún está en un periodo, o digamos, mejor dicho, en una fase de desarrollo muy temprana, y que está siendo desarrollado por un estudio independiente de nombre Locoplayers. Bien, dicho esto chicos, a pesar de que, como ya he dicho, el videojuego está en un estado como de pre-alfa, quería compartirlo con todos vosotros porque he estado hablando con los desarrolladores de este videojuego y la verdad es que siento que tiene mucho potencial y que puede ser uno de los mejores videojuegos de survival horror de dinosaurios de los últimos tiempos. Así que chicos, sin más dilación vamos a empezar a hablar de la historia de Goner. ¿De qué va exactamente este videojuego? Y en resumen, básicamente nos pondremos en la piel del protagonista humano Anthony Sawyer, el cual está investigando la desaparición repentina de una expedición en la cual participaba su madre, la cual podremos presuponer que es paleontóloga o incluso arqueóloga. Y dicha investigación por parte de Anthony lo lleva a aterrizar o a estrellarse, no lo sabemos muy bien ahora mismo, pero total que encuentra una especie de isla perdida, una isla misteriosa. Y en esta isla habita una civilización perdida de nativos, los cuales no son demasiado amistosos que se diga, así que Anthony tendrá que desconfiar de ellos, pero por supuesto el principal meollo de este videojuego y lo que lo hace atractivo sobre todo para mí, son las diferentes criaturas prehistóricas que también habitan esta isla, que son, por ejemplo, vale, entre otras que hemos podido ver in-game, el Tyrannosaurus, los Triceratops o incluso los Dakotaraptores, entre otras muchas criaturas que hay en conceptos como son el Alamosaurus, entre otras que irán implementando en el videojuego. La verdad, tiene un potencial enorme esto. Ahora hablaremos del apartado gráfico del juego, ¿vale? De su jugabilidad, porque personalmente opino que para ser un estudio que no tiene demasiada experiencia, y también según lo que me han comentado por privado, que aún tienen que mejorar algunos apartados, como el de animaciones y demás, yo lo veo bastante bien, y lo digo en serio, gente, mirad este tráiler de la pre-alfa, y mirad por ejemplo las secuencias en las que estamos corriendo por el bosque en la oscuridad, en la que estamos haciendo fuego en nuestro campamento, no sé, me parece muy guapo, se ve bastante guapo, la verdad. Luego también tenemos diferentes secuencias donde vemos a los dinosaurios, como es el Triceratops. También vemos por aquí la garra de uno de estos dromeosáuridos, que según tengo entendido son Dakotaraptores. Luego también tenemos aquí al Tyrannosaurus Rex, que será como el, al menos por lo que parece, el villano máximo del juego, ¿vale? O al menos uno de los dinosaurios más poderosos que tendremos aquí, más grandes, ¿no? Y mortíferos de lo que es la campaña. Y de verdad, mola un montón. Luego también, chicos, decir que esto es un detalle menor que no tiene demasiada relevancia o importancia en lo que es el juego, pero he descubierto que la mayoría, si no todos los desarrolladores del mismo son canarios, concretamente de la isla de Tenerife, o sea, mi tierra natal. Así que les mando un saludito de mi parte y espero que todo salga bien con este proyecto porque la verdad me gusta muchísimo. Y bueno, según me han estado comentando los desarrolladores, tienen pensado sacar el Quick Start como muy tarde, a principios de agosto. Sin embargo, esto ya se irá viendo y yo os iré informando ya sea por un post en la pestaña de comunidad o mediante propios vídeos. También van a ir subiendo novedades próximamente, así que estaremos atentos a cualquier cosita que vayan subiendo por sus redes sociales y demás. La verdad, tengo mucha fe en este proyecto, me encanta la historia porque me recuerda a... No sé, a pesar de que a muchos os puede resultar muy típica, ¿no? Como es, por ejemplo, King Kong, ¿no? Con la Isla Calavera, o incluso novelas como El Mundo Perdido y demás. Me siguen gustando más, ¿vale? Este tipo de historias, ¿vale? De aventura, terror y demás, a los típicos videojuegos estos, de los cuales hay muchísimos que intentan, como por así decirlo, ¿vale? Imitar, de algún modo, a Jurassic Park, ¿no? O sea... Por ejemplo, este videojuego reciente que ha salido, que es el Dead Ground, el cual no voy a negar que tiene buena pinta, ¿vale? Porque la verdad es que la tiene, pero sin embargo siento como que es una especie de mezcla entre Jurassic Park y Alien Isolation, no sé, es un poco raro, ¿vale? La verdad, al menos desde mi punto de vista. Seguramente lo acabe jugando si sale todo bien en su Quick Start, lo mismo que con Goner. Así que chicos, ya me dejaréis por comentarios lo que pensáis de este videojuego. A mí personalmente me gusta bastante. De hecho, incluso he estado hablando con los desarrolladores y es posible, solo posible, no confirmo por supuesto nada, que si el Quick Start tiene éxito, posiblemente pueda ayudarlos de alguna manera con los diseños de los dinosaurios, ya que muchos, a pesar de que para mi gusto personal están bastante chulos, igual podrían mejorar bastantes cosas, aunque ya os digo que estos conceptos que veis en pantalla son conceptos antiguos del videojuego y actualmente se están modificando los modelos 3D para darles un aspecto aún más realistas y a lo mejor no tan cartoon o no tan, digamos, fantasiosos, ¿vale? Porque si algo han dejado claro los desarrolladores es que pretenden que sus animales se vean realistas, acordes a los últimos descubrimientos científicos y paleontológicos, así que la verdad es que esto tiene muy buena pinta, chicos, de verdad.
Espero que me dejéis por comentarios lo que pensáis del juego. Una pena que no pueda traeros un vídeo demasiado grande, demasiado específico por falta de tiempo, pero más adelante ya subiré más vídeos de este videojuego. Así que vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Si así, dejad un buen like y suscribiros para más. También compartir este vídeo para que así más gente lo vea y crezca el canal. Y por supuesto, como siempre os digo, no os olvidéis de comentar y de seguirme por mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y en última instancia Discord. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.